Hola chicos, hoy les traigo un ejercicio que me pareció, es muy fácil, pero me pareció inicialmente retador. Dice, una solución acuosa de sacarosa está al 10% en porcentaje masa-masa y tiene una densidad de 1.040 gramos sobre mililitros. Y nos piden cuál es la molalidad y fracción molar del soluto en esta solución. Y listo. Lo primero, vamos a sacar los datos, como siempre. Entonces nos dieron un porcentaje masa-masa, que algunos profes lo llaman porcentaje peso-peso, del 10%. Y nos dieron una densidad que corresponde a la solución de 1.040 gramos sobre mililitros. Y no nos dieron más nada. Entonces, inicialmente vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es la masa molecular de toda esta molécula de sacarosa? Para los que nunca lo han hecho, igual en otros videos lo explico, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, la sacarosa corresponde a carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿Cómo se saca el peso molecular? Entonces, carbono tenemos 12 y esto lo vamos a multiplicar por el peso molecular de carbono, que según PTable, que es una tabla periódica virtual, es 12,011. El hidrógeno son 22 y es 1,008. Y el oxígeno son 11 y es 15,999. Yo siempre lo coloco 16. Hago la multiplicación y la suma total de todo esto corresponde al peso molecular. Algunos lo llaman masa molecular. Y a mí me dio 342,308 gramos mol. Porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave de este ejercicio? La clave es pensar que ese 10% corresponde o pertenece a un 100% de una solución completa. Y luego expresar eso en términos de masa. Entonces vamos a hacer como nuestra clave. Entonces, el 10% pertenece a un 100% de la solución. Y este 10% corresponde al soluto. Y ahora, esto en términos de masa, entonces sería como poner la masa de la solución correspondería a 100 gramos y la masa del soluto correspondería a 10 gramos. Eso es equiparable. ¿Listo? Entonces, la densidad es masa sobre volumen. De aquí podemos despejar el volumen de la solución porque lo vamos a necesitar. Y este correspondería simple y llanamente a cambiar de posición estos dos elementos. Entonces sería la masa de la solución sobre la densidad de la solución. La masa de la solución son 100 gramos. Y la densidad de la solución, nos la dieron al principio, es 1,040 gramos sobre mililitros. Recuerda que esos gramos de aquí se cancelan. Y por lo tanto me queda 96,153 mililitros de solución. De entrada esto lo voy a pasar de una vez a litros. Entonces, 1 litro de solución corresponde a 1000 mililitros de la solución. Mililitro y mililitros se van. Y tengo que el volumen de la solución me dio 0,0961 litros
de la solución. Y eso lo voy a encerrar porque lo vamos a necesitar. Ahora, esta masa de soluto la voy a pasar a moles porque la voy a necesitar también para calcular la molaridad, todo. ¿Listo? Entonces la masa de soluto fueron 10 gramos. ¿De qué? El soluto es la sacarosa. C12, H22, oxígeno 11. Ese es el soluto. Entonces vamos a pasarlo. Para pasarlo es súper fácil. Utilizar el peso molecular por eso lo calculamos arriba. Entonces, un mol de esta azúcar corresponde a lo que nos había dado el peso molecular. 342,308 gramos de esto mismo. C12, H22, 11. Estos gramos de aquí se van con estos gramos de acá. Y todo esto me dio a mí 0,02921 moles C12, H22, 11. Esto también lo voy a encerrar porque lo voy a necesitar. Ahora sí, empecemos con lo que nos piden. Nos piden inicialmente la molaridad. Molaridad son los moles del soluto sobre el volumen de la solución. Moles soluto. Y litros de la solución. Tiene que estar en litros. Por eso pasamos arriba litros. Entonces reemplacemos los moles del soluto. Estos que tenemos aquí, justo aquí arribita. Entonces 0,02921 moles C12H22 11 sobre los litros. Los litros los tenemos arribita, litros de la solución, ahí dice volumen de la solución. Entonces 0,0961 litros de la solución. Y toda esta división básica nos da 0,304 moles sobre litros, o lo que es lo mismo 0,304 molar. Esta es nuestra primera respuesta. Vamos a continuar. Entonces ahora con la molaridad. La molaridad es M minúscula y son los moles del soluto sobre los kilogramos del solvente. Entonces los moles del soluto ya los tenemos ahí arribita, son los mismos, 0,02921 moles C12H22 11. Ahora los kilogramos del solvente no los tenemos y hay que buscarlos. Para buscar estos kilogramos, entonces esta es la masa del solvente. Y esta masa del solvente, pues, uno asume que es agua. Y es simplemente los 100 gramos de la solución, o sea, esta es la masa de la solución. Y a eso le resto los 10 gramos de que es la masa del soluto. Básicamente, esto me da 90 gramos de agua. ¿Cómo así? Entonces vamos a hacer aquí como una pequeña explicación. La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y usted simplemente despeja la masa del solvente y ya. Le sale esto mismo que tenemos aquí. Ahora, esto lo tenemos que pasar a kilogramos. Entonces, 1 kilogramo de agua equivale a 1000 gramos de agua. Cancelo y cancelo, y esta pequeña división me va a dar 0,09 kilogramos de agua. ¿Para qué hicimos esto? Porque lo necesitamos acá arribita. 0,09 kilogramos de agua. Ahora, ¿cuánto nos da esa pequeña división? Entonces simplemente dividimos estas dos cosas y eso nos dio 0,324 moles sobre kilogramos, o lo que es lo mismo 0,324
molar. Y esta es nuestra segunda respuesta. Listo. Ahora vamos a pasar a la fracción molar. Entonces la fracción molar nos están viendo del soluto. Es la fracción molar que corresponde al azúcar que nos dieron. Entonces sería C12, H22, 11. A esta es que corresponde esta fracción molar. Y esto nos va, o la fórmula básica es moles del soluto sobre moles de la solución. Pero recuerden que la solución tiene, entonces lo mismo arriba y abajo, la solución tiene moles del soluto más moles del solvente. Entonces reemplacemos los moles del soluto. Aquí lo voy a dejar porque la fracción molar no tiene unidades, entonces los voy a poner sin unidades. 0,02921 y otra vez los moles de soluto abajo, entonces es el mismo valor, y los moles del solvente. Ahora estos moles del solvente no los tenemos, entonces hay que sacarlos de la masa del solvente, y esa masa del solvente es esta que tenemos aquí. Entonces vamos a pasarla. La masa del solvente, partimos de 90 gramos de agua. Vamos a utilizar el peso molecular del agua y lo pasamos a moles. Entonces un mol de agua corresponde a 18,016 gramos de agua. Gramos y gramos se van, y esto me dio a mí 4,996 moles de agua. ¿Por qué lo necesitamos? Porque lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿cómo calculé esta parte de acá? Entonces, simple y llanamente usted coge la molécula que es agua. El agua tiene hidrógenos 2 por 1,008 y el oxígeno tiene 1 y es por 16. Yo lo aproximo siempre a 16, y la suma de estos dos, la suma total, da 18,016 gramos mol. Listo. Ahora reemplacemos acá entonces 4,996, y haciendo esta pequeña operación, la fracción molar del soluto nos dio 5,813 por 10 a la menos 3. No tiene unidades porque es fracción molar. Y esa sería la respuesta. Y hasta aquí llega este ejercicio. Otra forma para calcular la molaridad. ¿Listo? Entonces, como un anexo, yo puedo calcular la molaridad. Usted ya sabe que son moles del soluto sobre volumen de la solución, y este volumen tiene que estar en litros y esto en moles. Partiendo de esto, si yo tengo ya la densidad, entonces yo voy a empezar desde ese valor de densidad que me dieron, o sea, este. Entonces, la densidad es 1,040 gramos sobre mililitros. Ahora, esto voy a ir cancelando unidades. Estos mililitros los voy a pasar a litro porque la molaridad dice que esto es en litro. ¿Listo? Entonces, 1000 mililitros equivale a un litro. Entonces, estos mililitros de aquí arriba cancelan estos de abajo. Esto también lo voy a multiplicar por la concentración que me dieron, ¿cierto? Me dijeron que eso eran 10%, y para quitarle ese porcentaje es simple y llanamente ponerle un 100 acá. Y esto lo voy a multiplicar por el peso molecular para poder cancelar estos gramos. Entonces, un mol de el soluto que a mí me pidieron corresponde, ustedes ya lo ven acá, está acá,
a 242,308 gramos. Y este gramo de aquí cancela este gramo de acá. O sea que ya todo lo tengo en mol sobre litro. O sea que ya llegué al concepto de molaridad. Si yo hago toda esa operación, encuentro que la molaridad es 0,304 molar, que fue justo la respuesta que a nosotros nos dio también. Entonces esta es otra forma de encontrar la molaridad.